A ustedes como maestros o como maestras o como estudiantes, ¿qué les facilita o dificulta hablar sobre el tema de la sexualidad? ¿Sí? O sea, pónganse en la observación de ustedes mismos y digan, no, pues es que esto sí me encanta, no, esto lo debe hacer solo personas como Cris, que son las encargadas de eso allá en la escuela, o debe ser la psicoorientadora, o debe ser el psicólogo. ¿Qué nos pasa cuando nos preguntamos alrededor de esto? Sé que no pude estar en la conferencia de mi colega, de Natalia, sé que seguramente vamos a, a decir cosas similares, pero bueno, se trata de fortalecer un poco esto. Diego, una observación antes de empezar, y es Sí, que como algunos de nuestros chicos aún no entienden la importancia de que la presentación sea limpia, ¿cierto? En su pantalla usted tiene una opción para inhabilitar las anotaciones. En la eh, parte de arriba, en los tres sí, punticos. ya los vi, donde dice deshabilitar, participar, ya Ah, las deshabilité, exacto. ¿Listo? Gracias. ya las deshabilité. Bueno, aspiro que sí las haya deshabilitado. Eh, sí, aspiro no aparezcan más. Dice, sí, participantes para anotar. Sí, bueno, hay algunos estudiantes que son muy participativos. Eh, Voy a pasar a esta Más de lo segunda, que uno espera. más de lo que esperamos. Bueno, estas me quedaron aquí, así que tengamos en cuenta las dos, porque ya no las puedo quitar. Tengamos en cuenta no atender a estas dos flechitas. Porque ya me van a quedar marcadas para toda la presentación así. Así que vamos a verlas como un acto creativo que está allí puesto para que nos dinamice más la presentación. Entonces, lo que les quiero mostrar es que una de las cosas que puede obstaculizar o facilitar el, el desarrollar procesos intencionados en la escuela tiene que ver con la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Y tienen que ver con cuatro aspectos según la Fundación Guttmacher, el instituto mejor Guttmacher, que hace muchos años viene trabajando estos aspectos y valoran cuatro cosas en el mundo, en muchos países en el mundo. Y dicen lo siguiente: mientras la percepción negativa que un grupo social tenga sobre la sexualidad esté más, eh, sea mayor, es decir, se oriente o tienda hacia el 100, va a ser mucho más complicado que se pueda aceptar esa, pueda aceptar la educación integral de la sexualidad, ¿sí? Y va a ser más complicado que se respeten los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, este es un punto a tener en cuenta. Lo otro es mientras menos servicios, menos acceso a los servicios de salud existan, pues van a haber más problemas. Es decir, no solo lo que ocurre en la escuela, sino que si yo necesito como adolescente un acceso a servicios de salud, a lo que se ha llamado, por ejemplo, servicios amigables de salud, pues va a ser más difícil si no los tengo. El acceso a servicios de educación de calidad, mientras más bajo sea, también va a afectar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una intencionalidad en educación en la sexualidad en la escuela y el acceso a oportunidades laborales, especialmente en el núcleo familiar, donde están niños y niñas o adolescentes. Este es otro punto a tener. Hay algo que aquí es importante y es lo que puede facilitar u obstaculizar la educación integral de la sexualidad en la escuela tiene que ver con el observador que somos. ¿Qué es eso del observador que somos? El observador que somos se expresa a través de nuestros juicios, de nuestras actitudes, de nuestras valoraciones, de nuestras creencias. ¿Y eso dónde se adquiere? Se adquiere donde están estos fuera de los ojos, se adquiere en la familia, la cultura, las relaciones, la educación y en las experiencias. ¿Sí?
Por esa razón, es importante, ustedes verán aquí estas tres iniciales que significa el observador que somos. No sé si el cursor estoy allí poniendo se alcanza a ver, Sí, se ¿sí? alcanza a ver. Vale. Está el observador, están las acciones y están los resultados, ¿sí? Entonces ustedes entenderán que la mayoría de las veces nosotros estamos centrados en las acciones, ¿sí? Hacemos y hacemos cosas. Y hacemos cosas a veces sin procesos reflexivos. Y con eso tenemos un tipo de resultados. Pero el hacer muchas cosas no nos garantiza que el resultado va a ser distinto a lo que ya hemos tenido siempre. A eso lo llamamos aprendizaje de primer nivel. Es decir, hacemos cosas, obtenemos unos resultados, incluso cambiemos las cosas, así cambiamos las cosas, los resultados siguen siendo igual. Cuando, cuando el aprendizaje es de segundo nivel, es decir, cambiamos el observador que somos, Emmanuel Kant decía, no vemos, sino que interpretamos lo que vemos. Eso se convirtió en la frase, no vemos lo que hay o lo que somos, sino que vemos como somos, ¿sí? Es decir, vivimos en mundos de interpretaciones. Cuando el observador cambia nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros valores, los resultados empiezan a ser distintos. A eso llamamos aprendizaje de segundo nivel. Y un aprendizaje de tercer nivel, que es donde queremos llegar con estos procesos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, es que no solo el observador de una persona, de un individuo, ocurra, sino que ocurra en todo el grupo. A eso llamamos aprendizaje de tercer nivel. Lo importante con esto que les estoy diciendo es, mis apreciados maestros y maestras, estudiantes quienes están acá, en la medida en que cambiemos o transformemos nuestro sistema de valores, creencias, actitudes, es más fácil que vamos a tener la posibilidad de que la educación integral de la sexualidad en la escuela pase, si esas actitudes, valores y creencias se transforman de manera afirmativa y positiva. Veamos esto, que seguramente Natalia se los comentó. Yo cuando trabajo con maestros y maestras y con muchos estudiantes, me dicen con frecuencia, es el problema de la sexualidad. Resulta que la sexualidad no es un problema, la sexualidad es una dimensión valorativa del ser humano, es decir, la sexualidad está para poder sentir bienestar y placer en la vida de los seres humanos, o en un sentido reproductivo, o en un sentido del encuentro humano afectivo erótico, ¿sí? Pero el problema sí es que la sigamos percibiendo como un problema, que la sigamos abordando como un riesgo, ¿sí? La mayoría de las veces, y que en el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la invalidemos como una potencialidad. Cuando decimos cosas como la sexualidad no es genitalidad, usted no, hablar de esto le va a generar mayores problemas, tenemos que revisar precisamente qué implica invalidarla como potencialidad. Hoy sabemos que los niños y niñas y los jóvenes, que no solo tienen información, sino que tienen experiencias educativas relacionadas con que puedan ser dueños de su propio cuerpo, decidir sobre el bienestar de él y ser responsables de las consecuencias de las acciones que toman, son personas que van a tener más posibilidad de bienestar que si no lo hacen, ¿sí? Tengamos en cuenta esos aspectos. Quiero mostrarles esto para que podamos ver el reto que tenemos frente a la educación para la sexualidad. Un reto fundamental en cómo implementar los procesos al interior de la escuela tiene que ver en cómo aprender el mejor sitio donde puedo vivir, que es mi propio cuerpo y mi propio ser. Si yo no me siento bien con mi cuerpo como adulto, docente, o como niño o como estudiante, voy a tener muchas más posibilidades, siendo niño o adolescente, de tener riesgos de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Y si no me siento bien donde vivo, que es mi cuerpo, mi ser, pues el adulto no va a ser más incapaz o mejor, va a tener más dificultades de acompañar a niños, niñas y adolescentes en una educación integral de la sexualidad que genere procesos de desarrollo, de crecimiento, este tipo de cosas. Fíjense en la imagen de la derecha, si ustedes ponen niñas en Instagram,
esto es lo que aparece, cómo se sexualiza desde las niñas pequeñitas y se muestra como las top, fíjese lo que dice allí, y cómo las niñas, el deseo de muchos adultos, hombres y mujeres, padres y madres, es ver a sus niñas, cuando las ven de esta manera, dicen, pero qué belleza, qué modelos, pero no nos estamos dando cuenta del estereotipo que les estamos creando, de la manera en que les estamos diciendo, ustedes deben estar listas para el consumo. ¿Para el consumo de qué? De su cuerpo, de una imagen que se puede instrumentalizar. Y esto, de alguna manera, es trágico porque el mensaje que estamos dando es, los hombres tienen derecho, aparentemente no, pero los hombres tienen cierto derecho a asumir que las niñas las mujeres desde niñas están listas para que puedan ser abordadas de cierto tipo de maneras. Fíjense en lo que hay un documento que se llama Lo Hacemos, es una propuesta de la UIS de Proinapsa en Santander, y lo traje porque fíjense, cuando ellos plantean lo que se entiende como humor, es el estigma, la discriminación, en cosas como las que plantean ahí, no las voy a leer todas. Solo voy a referirme a la primera. Me dijo que era como el Transmilenio, rellenita, arrugada y con muchas llantas. O sea, si esto se lo están diciendo a una mujer joven, muchas veces, ¿qué estará pasando en el universo emocional y mental de esa persona? ¿Sí? ¿Por qué los hombres tienen más estómago que cabeza? Porque es más fácil alimentarlos que educarlos. Fíjense que sobre todas estas cosas que están escritas, que ustedes ya las deben haber leído, eh, nos reímos, hacemos chistes, pero esto afecta la posibilidad de relacionarnos, ¿sí? Afecta la posibilidad de estar bien con nosotros mismos. Ese es el reto que tenemos por dentro. O sea, es la cotidianidad. Educar para la sexualidad o educar integralmente aspectos relacionados con la sexualidad no tiene que ver con un discurso, obviamente que sí también, pero más allá del discurso es qué nos pasa en la cotidianidad, cómo vivimos nuestros cuerpos, cómo vivimos lo que observamos, la televisión, la manera en que exploramos el Internet. Hoy sabemos que niños de 8 a 10 años están aumentando de una manera importantísima el acceso a páginas pornográficas de Internet, porque no tienen no solo información, sino quien los acompaña en las dudas que están empezando a aparecer. Y obviamente las páginas pornográficas, pues, fueran vistas con un sentido crítico sería distinto, pero no son la mejor fuente de información científica, porque solo muestran la repetición de relaciones penetrativas que no tienen además vinculadas pues todo un proceso afectivo que no es necesariamente la realidad que los seres humanos viven. Eso es parte de la oferta de consumo, del consumo depredador, como yo lo llamo, que no generan más allá de expresiones corporales pues que son estereotipadas. Miren las canciones de abajo que oímos con mucha frecuencia, que denigran la dignidad de las personas, los derechos sexuales y reproductivos. Miremos la última. Sí, veo una nena bonita con pantalones calientes. Se le mete una tucita y me pongo impertinente. Todo este tipo de letras, de canciones, se deberían convertir en actos pedagógicos cotidianos en la escuela. O sea, fíjense que aquí hay un sinnúmero de contenidos que pueden generar mucha riqueza al explorarlas de manera crítica dentro de las aulas, dentro de la escuela, ¿sí? Porque este tipo de cosas lo que está enviando el mensaje es, yo, hombre, puedo consumir a una mujer cuando yo decida, cuando yo crea, y esto no es gratuito, esto da un mensaje que es muy importante frente a lo que puede estar pasando en las relaciones de noviazgo, en las relaciones entre hombres y mujeres. Creo que parte de esto lo debe haber tocado ya Natalia en la anterior presentación. Solo para mostrarles aquí
pues que el machismo es una fuente de violencia de género importante, ¿sí? Miren las expresiones de las frases micromachistas que aparentemente son simplemente como parte de la vida cotidiana y que al parecer son inocentes, pero de inocentes no tienen absolutamente nada, ¿sí? Limpié la casa y lavé los platos por ti. Es decir, él no es parte del proceso de colaboración conjunta, sino que él ayuda, ¿no? ¿Sí? Deja de llorar como nena, eres una niña, como si las niñas fueran de segunda clase. No te preguntes, si te grita es porque te quiere. Eh, Cuando se lo dice una mamá o una mujer a otra niña, ningún tipo de grito de violencia es expresión de afecto. Déjame hacer lo que tú no sabes, esto es cosa de hombres, ¿sí? Es decir, sin darnos cuenta, hay una invalidación muy frecuente y permanente de las formas de ser y de estar y de ser mujer en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Y fíjense cómo esto empieza desde, desde la niñez, en donde a los niños se les está diciendo hoy todavía 2020, lo mismo que se les decía en el siglo pasado: deben ser vivos, mostrar que son hombres, deben ser arriesgados, capaces, fuertes, que no lloriqueen como niñas. Y de las niñas se espera todavía que sean así como está allí, para no leerles todo eso, ¿sí? Esperamos que de todas maneras sean delicadas y seductoras. Y todo esto tiene que ver con cuatro aspectos que les quisiera plantear, y es que valoramos de una manera muy importante la obediencia, y la obediencia es realmente peligrosa. Educar en la obediencia como un valor es peligroso. ¿Por qué razón? Porque la obediencia entendida como el no cuestionamiento crítico de la autoridad o de las órdenes de una supuesta autoridad, y aceptarlas tal cual, empiezan a configurar y a constituir un ser humano que simplemente responde a las órdenes de otros. Un niño, en el transcurso de su formación, cuando se espera de él para ser aceptado, que solo sea obediente, es decir, y claro, la obediencia, un paréntesis aquí, la obediencia tiene una lógica y es saludable en momentos muy específicos de la vida. Cuando un niño chiquito va a meter los dedos en el enchufe, se espera que él confíe en su papá y en su mamá y les obedezca para que no metan el dedo en el enchufe, o para que no se pase una calle donde va a tener el riesgo de que sea atropellado por un carro. Pero esto sucede a edades muy tempranas, pero otra cosa pasa cuando el niño ya adquiere un, eh, una cognición y un desarrollo emocional, donde necesita saber el porqué de las cosas, el porqué de la construcción de normas, el porqué ciertos criterios deben ser consensuados. Por eso la obediencia, de nuevo, genera niños y niñas que pueden estar atemorizados y son sumisos frente a una autoridad que no necesariamente tiene la razón. Hoy sabemos que muchos de los casos de niños y niñas que se quedan callados y calladas cuando son violentados o son abusados, lo hacen precisamente porque asumieron que ser obediente y quedarse en silencio era mejor, ¿sí? Y obviamente las amenazas de un adulto. Entonces, hay cuatro cosas en la escuela que deben ser revisadas y que son un obstáculo para que la educación integral de la sexualidad sea asumida y sea apropiada. Uno tiene que ver en la obediencia como valor, ¿sí? Que se espere que la obediencia ocurra. Lo otro es el miedo. Valorar el miedo, es decir, que los estudiantes sientan miedo si no cumplen con lo que sus adultos esperan que se les diga, no es una buena propuesta, ¿sí? Lo otro es la culpa. Culpar tanto a los estudiantes o que los estudiantes culpen a los docentes, es decir, construir relaciones de adultos y estudiantes, o maestros y maestras, o padres y madres y estudiantes, basadas en la culpa, lo que genera es un distanciamiento
en la posibilidad de empatía y confianza. Y lo otro tiene que ver con la vergüenza. Avergonzar a otros, humillar a otros porque no hacen lo que se esperaba que hicieran, tanto desde adolescentes a adolescentes como de entre adultos hacia adolescentes, es otro de los aspectos que va a dificultar el que podamos desarrollar procesos intencionados que sean claros y pertinentes. Y esto sucede en la mayoría de escuelas en nuestro país, en donde la obediencia, la culpa, el miedo y la vergüenza no están en el discurso. No se dice, esto es importante, pero es lo que usualmente hacemos. Y esto es necesario reflexionarlo, esto es necesario llevarlo al aula, es necesario ponerlo encima de la mesa, en el aula donde están los maestros y maestras, en las reuniones con los padres y madres, porque se perpetúa en la casa, se perpetúa en la escuela y en las relaciones cotidianas. Entonces, para dejar espacio para las preguntas, voy a contarles que en este momento contamos no solo con suficiente información, sino que contamos con herramientas que son muy importantes, que son recientes además, que trascienden el PESC y que son producto de investigaciones que se han hecho desde el 2014 para acá. Las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad eh, estas orientaciones, perdón que se me salió de la pantalla grande, tienen todo un contenido producto de una investigación, tienen 8 claves con sus ejes temáticos y con sus competencias que facilitan en cualquier maestro y maestra acercarse a mirar cuál es la mejor forma de abordar todo el tema de educación integral de la sexualidad, ¿sí? Esto no ha sido solo financiado, promovido por el Fondo de Población de Naciones Unidas, sino pues todos los logos que ustedes ven allí, incluida la Organización Mundial de la Salud, y fue un trabajo que empezó hace muchos años, realmente. Es un trabajo que se empezó a principios de siglo. Allí pudimos participar grupos de trabajo desde México hasta Chile, en donde se reconfiguró, donde se construyó pues todo lo que había en cada país y es un material que tiene muchos años de trabajo para ser considerado por maestros y maestras y consultado pues por estudiantes. Otro documento que me parece muy importante es el Programa Socioeducativo de Educación para la Sexualidad. Es un material reciente de 2019 de la Secretaría de Educación de Bogotá y el Instituto Distrital de Educación y Pedagogía, que es un instituto de investigación fundamentalmente. Es un muy buen material. Estos materiales que se los estoy mostrando ahora, que les estoy mostrando, se los voy a enviar a mi colega Cristina para que ella los pueda difundir en la comunidad educativa y en los participantes, si es posible, de este encuentro. Este material tiene la ventaja de que es el producto también de investigación que empezó aproximadamente en el 2014 y que recoge una cantidad de experiencias en instituciones educativas de Bogotá, que han venido desarrollando procesos muy interesantes y que pueden adaptarse a otros contextos. Les sugeriría que lo puedan revisar, que puedan hacer reflexiones en conjunto, que puedan hacer eh, reuniones colaborativas en donde puedan empezar a mirar esto, qué les puede generar, qué valor agregado, qué les sumaría a lo que ya están haciendo en sus instituciones educativas. Otro material que es reciente, eh, que es de una década más o menos, hace unos 10 años, es un material también de la Secretaría de Educación de Bogotá que se llama Del Cuerpo a la Ciudadanía, Educación Sexual para Formar Capacidades. Es un excelente material porque aquí está por grados de edad y por niveles.
y por niveles educativos. O sea que ustedes van a encontrar aquí cuáles son esas capacidades que se esperan sucedan en niños entre los 3 y los 6 años, entre los 7 y los 9 años, 9 a 12 años, y los adolescentes. Y están las capacidades desarrolladas por varias categorías de trabajo. Este es un excelente material porque ustedes pueden consultar aquellas cosas que deberían estar centradas no solo en la edad, sino en las experiencias de los niños y niñas y de los adolescentes. Es decir, consultar estos materiales les puede dar una cantidad de herramientas para que ustedes puedan trabajarlas en las instituciones educativas. Estos materiales están en internet también, además. Este es uno de los materiales más desconocidos eh, que se empezaron a construir de la organización se llama Citurna, Fundación Imaginario, que se hizo cuando estábamos en el Ministerio de Educación en el proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, pero que ya tiene varias versiones. En este momento la última versión se está haciendo o se hizo con la Universidad de los Andes, con la Universidad del Norte y con el Ministerio de Salud y Protección Social. Y es un excelente material que está acompañado, pues estos son los módulos, pero está acompañado por toda una serie televisiva, una serie que recoge cada uno de los módulos con actores adolescentes, en donde solo la utilización de esto con los grupos de adolescentes en las instituciones educativas puede generar una reflexión muy importante. Se llama así, revelados desde todas las posiciones. Ahí está la dirección donde ustedes lo pueden encontrar. Igual yo le envío también todo este material a, a Cris. Lo que yo les puedo decir con esto que les estoy o les he mostrado es que no nos varamos en Colombia por materiales, ¿sí? Como les estoy diciendo, junto con la maleta pedagógica del programa de educación para la sexualidad que se dio entre 2005 a 2014, o estuvo más vigente, pues también existe, pero este material es muy vigente y digamos, limitarnos, porque no tenemos y no contamos con algo que podemos utilizar, no es justificación, ¿sí? Recordemos, la mayor justificación para hacer un programa de educación integral de la sexualidad en cualquier institución educativa depende del observador que soy. Depende de qué tan limitado vea yo en mis actitudes, creencias, valoraciones respecto a la sexualidad, lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer. Que se necesita revisarlas, obviamente, que necesito un proceso de formación donde puedo entrar a hacerlo. Claro, ustedes en internet van a encontrar en la Universidad de los Andes procesos de formación que son gratuitos en temas de educación de la sexualidad. Van a encontrar muchos elementos y hay una cosa que les quiero contar y es, no es necesario tener una especialización o una maestría en educación de la sexualidad para poder acompañar a estudiantes a hacerlo. Hoy sabemos que aquellas instituciones educativas, sabemos que aquellas instituciones educativas que, que asumen estos procesos tienen muchas más posibilidades de protegerse. Las escuelas protectoras y protegidas ocurre cuando estos procesos de educación para la sexualidad se llevan a cabo. En aquellas instituciones donde no existe el silencio y ese tema tabú que no se trata, tiene mucho más riesgo del abuso, del maltrato, de las relaciones de embarazos tempranos que instituciones donde esto ocurra. Hoy en Colombia y en el mundo, diría yo, sobre todo en Latinoamérica, que es el escenario que más conozco, las instituciones que desarrollan procesos de educación integral de la sexualidad, o en Colombia, educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, tienen
muchas más posibilidades de generar pensamiento crítico, de gestionar sus emociones. Les quiero dejar una página del Ministerio de Educación mexicano, bueno, ellos lo llaman Secretaría de Educación, que se llama Construye T, Construye raya T mayúscula, donde tienen todo un proceso de desarrollo de competencias socioemocionales también orientadas hacia el abordaje del cuerpo, porque ese es otro de los asuntos y es el cuerpo se convirtió en un instrumento de control social e institucional que no facilita el que un estudiante se apropie, asuma que el cuerpo le pertenece y que es importante que las decisiones que tome genere consecuencias favorables y que aprenda a ser responsable de las consecuencias de sus decisiones. Entonces, esto es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y que hay que tener presente para este tipo de procesos. Así que yo quisiera dejar espacio para las preguntas que se hayan suscitado, dejar espacio para los comentarios, los no acuerdos, los disentimientos, y que no sé cómo lo estén manejando ustedes, pero pues esto es lo que les quería compartir. Hay mucho tema para hablar sobre esto. No me quería centrar en aspectos técnicos y procedimentales, sino en un poco esto que les estoy comentando para que lo podamos, desarrollar. Así que, bueno, dejo abierta la participación como ustedes lo estén haciendo, Cris. Diego, pues nuevamente muchísimas gracias, pues primero por aceptar la invitación. Eh, Me parecía muy importante tu presencia porque estuviste en toda la construcción del proyecto PES, sobre todo desde el sueño que los inspiró y porque se creyó necesario que en un país como el nuestro este proyecto existiera. Entonces sí me parecía muy, muy chévere que fueras tú precisamente el que estuviera en el día de hoy. Eh, Natalia tocó temas distintos, así es que fue muy chévere pues tenerlos a los dos el mismo día. Yo creo, Diego, que has mencionado cosas fundamentales en lo que tiene que ver con dejar de educar desde la obediencia, desde el miedo, desde la culpa, porque precisamente allí se ha encontrado un hábitat bastante favorable para todo lo que no debe ser la educación para la sexualidad, pero también en un miedo que ha producido las mayores infamias en términos del silencio, de todos los abusos que se han cometido contra los niños y las niñas. Yo creo que tratar el tema de la sexualidad pasa por reconocer hoy que no somos un país protector de nuestra niñez y que parte de las mayores violencias que se ejercen precisamente sobre esta niñez están puestas allí, en los abusos sexuales, en el acoso, en un irrespeto a la identidad, al cuerpo, mediada por prejuicios, pero también por las relaciones asimétricas que tienen los adultos con los niños. Entonces, de verdad, pues muchísimas gracias, Diego. Quiero darle espacio a las preguntas que hay acá. Nos mencionaba Arleison esta pregunta que me parece importante. No sé qué tantas familias tenemos hoy en el chat, pero sí me parece importante que hablemos de esto y es precisamente cómo se han transformado o qué se ha transformado de las habilidades de los padres y madres para fortalecer la educación para la sexualidad, entendiendo pues este trabajo en equipo que se requiere aquí. Bueno, desafortunadamente lo que se ha transformado es muy poquito. Hace poco, hace un mes, pues hemos tenido la posibilidad de estar con familias. Las preguntas siguen siendo casi las mismas de 1994, época en donde empezamos todo el proceso del Plan Nacional de Educación para la Sexualidad, de Educación Sexual, como se llamó, el Plan Nacional de Educación Sexual. Siguen siendo casi las mismas preguntas. Seguimos teniendo miedo a preguntar. Mire, hay una cosa que a mí me gustaría compartir así con mucho énfasis. Cuando un papá o una mamá
es su hijo le pregunta cosas alrededor de su cuerpo, de por qué está creciendo su pene, por qué están saliendo vellos en su pubis, por qué la vulva o la vagina se están conformando anatómicamente de cierta manera. Y el papá y la mamá pueden entrar en una conversación en donde lo que puedan expresar también son sus sentimientos. Eso va a generar mayor posibilidad de confianza y empatía. Voy a poner un ejemplo. Si mi hijo, bueno, yo no tengo hijos pequeños, mi hijo ya es de 30 años. Voy a suponer que soy un papá de un niño de 7 años. Y el niño me empieza a hablar a mí y a la mamá de qué le está pasando en su cuerpo. Yo puedo tener varias opciones. Una de ellas es la que es más común. No, no, venga, hablamos eso después que ahorita estoy ocupado. Ahí perdimos. No, 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 esas preguntas hágaselas a su mamá o hágaselas a la profe del colegio, porque eso aquí no lo vamos a tratar, pues perdimos. Vamos a ver una información en internet a ver qué nos dicen, pero eso de figuras desnudas, no, perdimos. Pero si yo como papá o mamá le puedo decir al niño, uy, me cogiste a quemarropa y te digo que no sé cómo responderte. No sé en este momento cómo responderte. Es más, me asusta darte una respuesta que no sea la que es más adecuada. Ganamos, porque estoy expresándole desde lo que siento. Cuando a un niño, a una niña o un adolescente le puedo decir, mira, lo que me estás comentando me asusto, me da miedo o me genera nerviosismo o ya ahí estoy diciendo desde lo que soy. También cuando yo como adulto le puedo decir, mira, no sé la respuesta, pero busquémosla juntos, esa persona se va a dar cuenta de que yo estoy, no importa tanto lo que sé, sino que me interesa su vida, su acompañamiento. Recuerdo una mamá que me dijo, una mamá de un adolescente de unos 15, 16 años, me dijo, me llamó muy asustada, me dijo, mi hija me acaba de decir que está pensando en tomar la decisión de tener relaciones sexuales y quiere que yo la acompañe a saber qué es lo que debo hacer. Yo le decía a la mamá, le dije, mire, yo primero quiero felicitarla. Ella se estaba poniendo un poco molesta porque dijo, me va a felicitar porque mi hijo va a empezar a tener relaciones sexuales. Dije, no, te voy a felicitar porque si tu hija no confiara en ti, ella no estaría haciendo ese tipo de preguntas. Ella no te diría absolutamente nada, porque confía en ti, es que te lo está diciendo. La mamá cuando, bueno, esto termina en que la mamá habla con ella, le pregunta, las dos empiezan a buscar alternativas en internet. La niña decide que quiere ir donde un ginecólogo para tener, a un servicio amigable de salud para tener más información, pero en últimas la mamá, lo que la niña sabe es que cuenta con la mamá para la decisión que tome. Y me dice la mamá posteriormente que la relación entre ellas mejoró sustancialmente, ¿sí? Pudo entrar en una relación muy distinta. Ella empezó a darse cuenta de que ella no podía seguir decidiendo sobre el cuerpo de su hija, pues porque su hija ya había empezado a tener experiencias afectivas y expresiones eróticas que no fueron relaciones sexuales en un comienzo. Y me decía que en última la niña había decidido postergar la relación sexual hasta que se sintiera muy cómoda y segura de lo que iba a sentir era un placer consciente y no tener una relación que para ella iba a ser simplemente como de curiosidad o algo por el estilo. Pues quiero traer ese tipo de anécdotas porque relacionarnos con nuestros hijos o esas habilidades no cambian de un momento a otro, no cambian de la noche a la mañana. Cambian porque definitivamente puede haber otra posibilidad. Cambian por otra posibilidad de relación. Bueno, no me quiero extender aquí. No sé si hay una pregunta más, Cris.
Bueno, veo que está pasando la agenda. No sé si podemos volver a la pantalla de participantes. Bien, Cristina. Espera un momentico. Sí, creo que Se nos fue Cristina. se nos fue Cristina. Hola, Cris. No sé No, si es hay que alguna... cuando nos silencian es muy complicado luego volver. Bueno, Sí, aquí hay una cosa que me llama la atención porque creo que hace referencia a lo que mencionas, que en el año 94 y siguen hoy existiendo las mismas preguntas. Entonces dice Alex Santiago, ¿cómo serán tratados estos temas más adelante, como en 10 años? Esperamos que sean tratados diferente. Por supuesto que esperamos que sean tratados de otra manera. Creo, Diego, que definitivamente todo lo que tenga que ver con fortalecer la dignidad, con consolidar procesos de ciudadanía, de integridad, de respeto, es hacia donde tenemos que apuntar en este tipo de proyectos. Nosotros estamos trabajando precisamente en este momento en integración curricular en la escuela y estamos fortaleciendo cómo todos los proyectos transversales responden a los hallazgos de la caracterización y es desde esos hallazgos que establecemos los hilos conductores para abordar los distintos proyectos transversales. Entonces queremos darle sentido y pertinencia a todo nuestro trabajo curricular, fortaleciendo la formación ciudadana, pero apostando desde todos los principios del aprendizaje dialógico a que nuestros estudiantes sí crezcan en pensamiento crítico, pero sobre todo aprendan a respetarse y a respetar a todas las otras personas. claro. Arleison, no sé si le quieres mencionar algo a Diego. La profesora Nelsia. Y, La profesora Nelsia, ¿tiene abierto el micrófono? sí, profesora, cuéntenos. ¿Aló? María Nelsia, ¿tienes abierto el micrófono? Entonces, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Cuéntenos. Sí. Ay, qué pena, qué pena. Gracias, señor Diego. Muy ilustrativa su charla. Puedes abrir tu cámara, María Vale. Nelsia. Muy ilustrativa su cámara, señor Diego. Tengo una pregunta. No sé si es acorde a lo que estamos hablando, pero pues me queda esa inquietud. Cuando tú muestras inicialmente las láminas de niñas con las propagandas que siempre acudimos a nuestros niños y niñas para lanzar un producto o para estar en la moda, señor Diego, ¿usted qué piensa con esta moda hoy en día, el TikTok, con estereotipos como la niña Francesca Miranda? Pero no conozco a esta niña, pero lo que puedo decir sobre eso, María Nelcida, es convirtamos todo este material en un acto pedagógico de discusión crítica en la escuela. Hagámoslo en la familia, ¿sí? Esto siempre, en la pornografía existe, estos estereotipos que aparecen en TikTok o aparecen en otras redes sociales van a seguir insistiendo, ¿sí? Más que mi opinión calificadora o descalificadora de ciertas cosas, creo que, este sería mi último mensaje, creo que debemos tener más a la mano la indagación socrática. El valor pedagógico de la pregunta es fundamental. Preguntarnos más que tener la respuesta correcta. Por ejemplo, si estamos viendo esto que tú acabas de contarnos, ¿qué pasaría si yo me llevo eso al aula? ¿Qué pasaría si lo muestro y y empezamos a hacernos preguntas alrededor de esto? Alrededor de qué significa mostrar el cuerpo de cierta manera, qué significa insinuar el cuerpo
de muchas otras maneras. ¿Qué significa eso frente a los hombres, frente a las mujeres? Yo como estudiante, ¿qué haría? Porque veo, más allá de que eso está bien o esté mal, es qué representaría para mí el yo ser, por ejemplo, hacerlo como un protagonista de ese tipo de videos. Convirtamos estas cosas en actos pedagógicos permanentes porque nos ayudan a generar una construcción distinta de una forma ética de tratarnos, ¿sí? Cuando yo llevo esto a la escuela, estoy empoderando a a los estudiantes para que tengan un observador distinto frente a sus valores, creencias, actitudes en este tipo de aspectos. Es lo que yo pudiera decir antes de despedirme. Démosle el valor pedagógico a la pregunta más que a la respuesta. Estamos llenos de respuestas y estamos llenos de juicios morales. Más allá de eso, dispongámonos a preguntarnos eso qué significa, eso de qué nos sirve, para qué está puesto ahí, ¿sí? Para qué está puesto en esa matrix del consumo permanente, lo que nos invita una cultura que genera miedo, que genera todo este tipo de cosas. Bueno, yo quisiera, no sé si Cris tenga algo último para decir. Cristina. Aspiro a haberte respondido, la querida profe que nos habló. Diego, creo que has tocado precisamente el punto más importante. También nos corresponde a las maestras y los maestros dejar el miedo, pero sobre todo aprender y revisar íntimamente cuál es ese sistema de creencias nuestros que configura el tipo de observador que hace que nos relacionemos de tal o cual manera en el aula de clase con estos temas. Diego, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, qué aliados tan maravillosos se vuelven cuando se construyen esas amistades de tanto tiempo, Sí. que volvemos a encontrarnos para apoyarnos en esto. Un abrazo inmenso, Diego. Y Arleison, ¿quieres decir algo? Dime, Diego. No, que muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables, y que puedan seguir adelante. Felicitaciones por este espacio que han construido. Diego, tenemos toda la semana con temas relacionados precisamente a la sexualidad y la diversidad. Y que ojalá esta no sea la última ocasión que podamos contar con Diego Arbeláez Muñoz, un experto además en estos asuntos, ampliamente reconocido en el país, con una trayectoria importantísima y que ahora pues vinculado que ha estado además vinculado con Empresarios por la Educación, con Félix y Susana, programas que están en nuestra institución y que nos fortalecen igualmente. Muchísimas gracias a Diego, también a Natalia Linares, que estuvo con nosotros a primera hora y que han podido fortalecer este acercamiento de nuestros estudiantes, padres y madres, docentes, al proceso de fortalecimiento del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía en nuestra institución. Muchas gracias igualmente a Cristina por el liderazgo en esta actividad. Para el día de mañana, recuerden, vamos a tener, si corre la presentación, el día de mañana tendremos a María del Pilar Castillo Bedón, la especialista que nos acompaña como profesional en el proceso de inclusión. Y la conferencia que tendremos el día de mañana será Todos Somos Visibles. Una invitación entonces a que en la escuela nadie resulte invisible. Será entonces nuestro ejercicio de reflexión y de participación. Invitamos a que quienes tengan preguntas pues las preparen o de pronto utilicemos de manera mucho más adecuada el chat para que registremos por vía chat las intervenciones. Igualmente, si van a hacer preguntas en directo, pues prepararse para que las podamos concretar. Muchísimas gracias, Cris. ¿Te despides entonces? Ok, hasta luego entonces y muchas gracias a todos por participar.